Ahora sí ya lo estoy grabando. Y entonces, pues de aquí saldrían, entonces, 4 puntos críticos. Un punto P subíndice 2 de coordenadas, pues por ejemplo voy a elegir las dos positivas, 1, 1. Luego un punto P subíndice 3, voy a elegir las dos negativas para este, que sería menos 1, menos 1. Y bueno, por supuesto existirían también los puntos P subíndice 4 con las coordenadas cruzadas, por ejemplo 1, menos 1, y P subíndice 5 también con coordenadas cruzadas. Y pues en este caso sería el menos 1,1. Y entonces, pues esta función tiene 5 puntos críticos, que serían estos de acá, ¿vale? Y pues ya, eso realmente sería lo que, o era lo que tenían que hacer. ¿Sí le salió eso? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Vamos a ver justo cómo quedan esos puntos críticos en GeoGebra. Nada más para que les quede claro, pues que se calculan así. Y que son justamente esos. Entonces les voy a dejar de compartir esto. Y ahora les voy a empezar a compartir GeoGebra. Vamos a hacer esto grande. Tamaño de letra 28. Vista en 3D. Cerrar vista normal. Y vamos a poner esto así. Y entonces nuestra función es f, definida como x cuadrada y cuadrada, menos x cuadrada, menos y cuadrada. Y bueno, pues esa sería mi función, ¿no? A la madre. Esa sería la función, ¿vale? Y pues vamos a poner todos los puntos críticos. El primero era de coordenada 0,0, pero de nuevo recuerden que cuando nosotros queremos ver de manera gráfica los puntos críticos, además hay que graficarlos con tercera componente, el valor de la función en el punto crítico. Entonces, evaluamos f de 0, 0. Y eso sería el punto A, que justamente está aquí en el origen, ¿cierto? Es este de acá, ¿sí lo ven todos o no? Igual no se ve tanto, así que vamos a cambiarle los colores a esto. Vamos a ponerlo rojo. Y vamos a ponerlo más grande. Y aquí estaría el punto A, ¿no? Ahí está en el origen. El segundo punto, pues, es de coordenadas 1,1 y f de 1, 1. Que está acá. Es este punto B. Vamos a cambiarle también el color y el tamaño. Es este punto B de acá. Que bueno, ahí no creo que se alcance a ver tanto, pero bueno, ese es un punto silla. Por cierto, A, ¿cómo es? ¿Lo alcanzan a ver o no tiene cara de nada? Sí. ¿Dónde? El Perdón. punto A, el punto A. Tiene cara de punto silla, ¿no? No, de máximo, ¿no? Si nos Ah, vamos, sí, De máximo. si lo vemos por aquí, es el que más arriba está, y si lo vemos también por de este otro lado, también parece ser que es el que más arriba está, al menos en su localidad, porque recuerden que nosotros estamos hablando de puntos críticos y su naturaleza de manera local. Entonces, sí, de los que están cerquita de él es el que más vale. No tiene por qué ser así para todo el dominio, que eso ya lo veremos cuando estemos en extremos absolutos, ¿vale? Y bueno, los demás, pues, Profe, ¿qué pasó? Un poco lo mismo. ¿cómo obteníamos la tercera componente al graficar? Evaluando la función en el punto crítico. Ah, ok. Es decir, ahorita estamos en los máximos y mínimos relativos. Sí, ahorita estamos en máximos y mínimos relativos todavía. Todos estos, todos rojos. Y tamaño 7. Y bueno, ahí estarían los 4 puntos críticos, ¿no? Todos estos que están fuera del origen son puntos silla. De nuevo, a lo mejor aquí no se ve tanto, pero bueno, sí que lo son. Y el único que sería máximo es el origen, ¿vale? Y otra vez es máximo, pero solamente de manera local. Y bueno, esos serían los puntos críticos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
No. No, profesor. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir esto. Vamos a la pizarra otra vez para hacer el segundo ejercicio. Entonces, para el segundo ejercicio, la función era x entre y más 1 entre x más 1 entre y. Y bueno, otra vez, tomamos las primeras derivadas parciales de esta función. Y bueno, la primera derivada parcial respecto a x, ¿cómo nos quedaría? Primero derivo el x entre y. De nuevo, como la y no, en principio no consideramos que varíe respecto a x, la vamos a tomar constante y entonces solo habría que derivar la x. X derivada respecto a x es 1, entonces esta derivada me queda 1 entre 7, 1 entre y. Y luego tendría que derivar el 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo todos? Ya hemos hecho esta derivada antes. Pero ¿están de Sí, acuerdo ya. todos conmigo? Ok. Y bueno, luego las derivadas parciales, bueno, el 1 entre y derivado respecto a x es 0, porque de nuevo consideramos que y es constante respecto a x. Y bueno, ahora si derivamos respecto a y la función, pues nos quedaría menos x sobre y al cuadrado menos 1 sobre y al cuadrado también. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda esto así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, esto. Y bueno, vamos a tratar de encontrarle solución a este sistema de ecuaciones. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, para la primera ecuación, esa solamente se va a cumplir si y es igual con x cuadrada, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? O bueno, no. Sí. No voy a mandrakear tanto. Lo hacemos todo. Puedo esta ecuación, la primera, multiplicarla toda por x cuadrada y. Y si yo multiplico por x cuadrada y esa ecuación, entonces aquí x cuadrada por y dividido entre y, solamente me quedaría x al cuadrado. Y si yo multiplico por x cuadrada y este 1 menos x cuadrada, pues me quedaría menos y. Y esto igualado con 0. De tal manera que, ¿Y no sería más fácil despejar la de abajo? pues sí, pero al final las tengo que resolver las dos. Sí se puede, no digo que no. Pero, de nuevo, al final las tengo que despejar las dos, entonces, pues un poco es lo mismo, ¿no? Si yo trabajo ahora con la segunda ecuación, esta segunda ecuación yo la puedo multiplicar toda por y cuadrada. Si yo hago eso, ¿qué me quedaría? Si yo esta la multiplico por y al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría menos x menos 1 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda así? Sí. Y bueno, pues ya de aquí, bastante claro es que la solución de la segunda ecuación pasa por que x sea igual a menos 1. Y como en este caso sí existe una relación unívoca que define a y respecto a cualquier valor de x, entonces pues la y me quedaría definida de una sola manera, ¿no? Y está. Si lo sustituimos en la primera ecuación, pues básicamente me quedaría y igual a s menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y esto eventualmente es igual con 1. Y entonces, pues ya, tenemos los dos valores de las coordenadas, no hay más, solamente hay uno para cada una de ellas, y entonces nuestro punto crítico sería de coordenadas menos 1,1.
¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí es claro para todos? Sí. Sí, profesor. Pues vamos a verla en GeoGebra para que veamos justamente ese punto crítico. Entonces les voy a dejar de compartir esto. Y les voy a volver a compartir aquí GeoGebra, ¿no? Entonces voy a borrar la función f esta y vamos a escribir la nueva, que era x entre y. ¿Qué más tenía? Más 1 entre x más 1 entre y. Y bueno, esta sería mi función. ¿Alcanzan a ver dónde está el punto crítico? Pues no parece. No. Al menos no es sencillo verlo, ¿no? Pero pues vamos a graficarlo para que lo podamos ver. El punto es menos 1,1 y otra vez, para graficarlo, además tengo que poner como tercera componente mi función valuada en ese punto. Entonces, mi punto crítico está, según esto, aquí. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a ponerlo verde. Y entonces mi punto crítico estaría acá. Que bueno, eso no tiene cara de nada, pero pues según esto es un punto silla, ¿no? Bueno, en todo caso sí tendría más cara de punto silla que de otra cosa. Pero bueno, ese es nuestro punto, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir esto y ya nada más vamos a hacer el último ejercicio. Profe, perdón, ¿Qué pasó? ¿cómo hace eso de evaluar la función en ese punto en En, GeoGebra, pues? en GeoGebra, pues nada más le pones f, bueno, o el nombre que le hayas puesto a la función, yo siempre le llamo f o g. Y como argumentos, pues le metes el punto crítico. Ok, está bien, gracias. No le creo. Entonces les dejo de compartir esto. Y ahora les comparto de nuevo la pizarra y vamos a hacer el último punto crítico, que era el de la función del ejercicio 11. Entonces, Bueno. ¿qué pasó? No, nada. Ok. Para esta función, bueno, más bien esta función es de la forma 2x cúbica más xy cuadrada más 5x al cuadrado más y cuadrado. Paréntesis aquí. Y entonces, pues otra vez, el procedimiento es derivar parcialmente mi función respecto a x, respecto a y, e igualar esas derivadas parciales respecto a 0. Entonces, la derivada parcial de mi función respecto a x, me quedaría primero la derivada de esto, que eso es 6x al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? 3 más 6. Sí. X al cuadrado, más la derivada de xy cuadrada respecto a x, que me quedaría y cuadrada, más la derivada de 5x cuadrada respecto a x, que esto es más 10x. Y esa sería mi derivada parcial. Luego, la derivada parcial de mi función respecto a y, otra vez este 2x cúbica respecto a y lo consideramos constante y entonces su derivada es 0. Luego, la derivada respecto a y de xy cuadrada sería 2xy. La derivada de 5x al cuadrado respecto a y también da 0. Y la derivada de 2y respecto a y, de y cuadrado respecto a y me quedaría 2y. ¿Cierto todos? Sí. Muy bien. Pues sí. Entonces, ahora tratamos de resolver este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, pues a la primera no se me ocurre hacerle nada, ¿vale? Así que voy a utilizar solamente la segunda. Bueno, al menos de inicio. En la segunda ecuación puedo factorizar un 2y, ¿cierto? Si yo hago este paso de factorizar esa 2y, entonces la segunda ecuación se convertiría en 2y que multiplica a
x más 1. Y bueno, esto igualado con 0, ¿no? Entonces, otra vez, esta ecuación, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene, Tiene dos soluciones. nomás tiene una, ¿no? No, tiene dos. Una es que x sea igual a menos 1, con lo cual esto se hace 0 y, bueno, por supuesto sería solución. Pero la otra es que y se haga 0. ¿Sí lo ves? Sí. Y entonces, bueno, pues esas dos soluciones vamos a trabajarlas por separado. La primera de ellas, como ya les mencioné, es que y sea igual a 0. Y bueno, con este y igual a 0, si yo lo sustituyo, en la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? Pues la ecuación se convertiría en 6x cuadrada más 10x igual a 0. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo? ¿Qué quedaría así? Sí. Sí. Y bueno, Sí. de nuevo esta, como es un polinomio, tiene dos soluciones. 5 tercios, ¿no? Eh, Bueno, 5 tercios, creo que sí. coma 0. Bueno, primero déjame hacer una factorización. 2x que multiplicaría a 3x cuadrada más 5. Ajá, y efectivamente, x nada más, no era x cuadrada. 3x más 5, y entonces ahora sí son obvias las soluciones que me mencionabas, ¿no? Una de ellas es que x sea igual a 0, y la otra es que x sea igual a menos 5 tercios, ¿cierto? Sí. Y entonces de estos dos van a surgir dos puntos críticos. Uno, un punto P subíndice 1 de coordenadas. ¿Qué coordenadas tendría? Estas primeras soluciones salen de que y sea igual con 0. Entonces, pues nuestra segunda componente tiene que ser siempre 0. Entonces, el primer punto crítico, pues sería, por supuesto, el origen, 0,0. Y mi segundo punto crítico, un punto de P subíndice 2, cuyas coordenadas pues, serían ese menos 5 tercios, Sí. coma 0. 0. Y ese sería mi primer par de puntos críticos. El segundo pasarían por la otra solución de esta primera ecuación, que esa otra solución es x igual a menos 1. Entonces, hacemos lo mismo, sustituimos esta segunda solución en la primera ecuación y seguimos desarrollando hasta darle solución final al sistema de ecuaciones. Entonces, con x igual a menos 1, si lo sustituimos en la, si lo sustituimos en la primera ecuación, entonces, ¿qué nos quedaría? Me quedaría 6x cuadrada, pero siendo x igual a menos 1, este 6x cuadrada se convertiría en un 6, más y cuadrada, más 10x, pero siendo x igual a menos 1, 10 por menos 1 sería menos 10, y esto igualado con 0. Entonces, esto al final, pues me quedaría y cuadrada menos 4 igual a 0, que también la puedo escribir como y cuadrada igual con 4. Y de aquí me surgen otra vez dos posibles soluciones de esta ecuación, ¿cierto? Porque de nuevo es un polinomio de grado 2. La primera sería que y sea 2 y la otra que y sea menos 2, ¿no? Y igual a más menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, con Pues sí. esto tendríamos un punto de un punto P3 de coordenadas menos 1,2 y un punto P subíndice 4 de coordenadas menos 1, menos 2.
Y sí, efectivamente son esos los que vienen en la serie. Entonces podemos asegurar que la Va, serie está bien. órale. ¿Y ahora cómo sacamos la naturaleza? No, pues eso es hasta que acabe la clase de hoy o hasta la que sigue, porque tenemos que, eso de la naturaleza es si es punto silla, máximo, mínimo, y para eso necesitamos ver el criterio de la segunda derivada. Bueno, Entonces, ¿para todos es claro? Aquí no, hasta aquí no queda ninguna duda. Todos lo van Todo a, claro. todos lo Todo van a, claro, profe. todos lo van a tener bien. Sí, profe. Sí, sí. seguramente sí. Esperemos que sí, ¿vale? Bueno, entonces ya voy a borrar esto y ahora sí vamos a entrar con el criterio de la segunda derivada. Bueno, antes de entrar al criterio de la segunda derivada, les había dicho que pues estudiaran un poquito de serie de Taylor. ¿Lo hicieron o no? Yo no. Bueno, aquí está. Esa es Nos permiten ir. la expansión por serie de Taylor. Para qué nos sirve la expansión por serie de Taylor de una función? Pues básicamente, bueno, esta serie de Taylor, si aquí en lugar de n tuviera un infinito, convergería a un tipo de funciones que se llaman funciones analíticas. Y entonces, tanto la serie de Taylor como la función serían idénticas, ¿no? Sin embargo, esto no ocurre siempre. Entonces, por eso le puse el aproximado y aquí en lugar de un infinito le puse una n. Porque a pesar de que una función pueda no ser analítica, siempre se le puede encontrar una aproximación en torno a un punto. Y bueno, y la aproximación será más o menos buena dependiendo de la cantidad de términos que nosotros le metamos aquí a la serie de Taylor, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la serie de Taylor permite aproximar funciones en torno a un punto de estudio. Que en este caso, pues sería x igual a A, ¿no? Muy bien. Entonces, pues de hecho, esto se puede hacer en GeoGebra hasta donde se... Serie... No. Y denme un segundo. Les voy a dejar de... Oh, bueno, no. ¿Están viendo ahorita la serie de Taylor de GeoGebra? Sí. Sí. O bueno, pueden ver mi browser, que es lo... ¿Dónde está esta cosa? Muy bien, entonces, ¿qué nos permite hacer la serie de Taylor? La serie de Taylor, mientras nosotros más términos le metamos, nos permite aproximar una función en torno a un punto de estudio. Aquí C sería nuestro punto de estudio. Si yo lo muevo, entonces se va moviendo ahí tanto la serie de Taylor como el punto, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasa Pues si sí. qué pasa si yo considero que mi serie de Taylor tiene un término, o n igual a 1, pues? Entonces, tendría un término constante si nosotros nos vamos aquí a cómo está definida. Nuestro primer término, vamos a expandirla para que quede más claro. Nuestra serie de Taylor x es aproximadamente. ¿Y cómo nos quedaría el primer término de la serie de Taylor? El primer término sería con i igual a 0. Entonces, esto sería la derivada ceroésima de la función. Entonces, básicamente no hay que derivar. Dividido sobre 0 factorial. ¿Cuánto es 0 factorial? Pues uno, ¿no? O sea, Uno. eso es por convención 1. Ajá. Entonces, el primer término de la serie de Taylor sería nada más f de a multiplicado por
x menos a elevado a la 0. Pero como estamos elevando a la 0, pues eso es como que el término siempre va a ser 1, ¿cierto? Cualquier número elevado a la 0 siempre da nada más 1. De tal forma que el primer término de mi serie de Taylor es solamente la función valuada en el punto de estudio, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿no? Para que yo pueda aproximar una función en torno a un punto, pues lo primero sería evaluar la función en ese punto. No hay nada que se pueda parecer más a la función, al menos en esa parte. Luego, mi primer término, o bueno, más bien mi primer término no cero, sería con i igual a 1. Con i igual a 1, si nosotros lo sustituimos aquí, esto nos quedaría la primera derivada de la función f, valuada en a, dividida entre 1 factorial, pero 1 factorial también es 1. Entonces me quedaría nada más esa primera derivada de la función. Y ahora multiplicado por x menos a. Sí. Y ese es un término lineal, pues. Luego, mi segundo término sería de la forma, bueno, considerando pues i igual a 2, esto me quedaría la segunda derivada de la función valuada en a, dividida entre 2 factorial. 2 factorial ya no es 1, ya es 2. Y luego todo esto multiplicando a x menos a al cuadrado, ¿vale? Y entonces, básicamente lo que va haciendo mi serie de Taylor es tratar de aproximar la función, si se dan cuenta, a partir de puros polinomios, ¿cierto? Aquí tengo un término constante, aquí tengo un término lineal, aquí tengo un término cuadrático. Todas estas cosas, todas estas derivadas, una vez que ya las valuamos en un valor a, se quedan como un valor constante. Entonces tendríamos un valor constante constante multiplicando a x, un valor constante multiplicando a x al cuadrado, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, de nuevo, solo las funciones analíticas convergen a un polinomio para una cantidad infinita de términos, las demás funciones no. Sin embargo, de nuevo, esto me puede llevar o puede ser bueno para aproximar, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a querer, que sea bueno para aproximar. Lo de aproximar, pues se los quería enseñar aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente n igual a 1, quiere decir que nuestra serie de Taylor se acaba en el término lineal. No sé si se alcance a ver completo esto, si no, de todos modos les voy a mandar el link de esta cosa por el chat, para que si ustedes quieren, pues le puedan mover ahí, ¿no? Y verlo por ustedes mismos. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le meto otro término más? Pues ya mi polinomio tiene un término independiente, uno lineal y uno cuadrático. Y entonces, pues en principio la aproximación ahora en torno a este punto ya es mejor. A lo mejor ustedes no lo ven, o a lo mejor no lo ven todavía para n igual a 2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy a n igual a 18? O a 22, por ejemplo, aquí no, n igual a 22. Aquí sí es bastante claro que en torno a este punto, la función y la serie de Taylor se parecen un montón, ¿cierto? Sí. Solo dejan de ser parecidas hasta acá y hasta acá, ¿no? Y bueno, yo también puedo mover el valor de esta C para que aproxime en otro punto distinto. Y obviamente, pues eso va a cambiar la forma de la función. Entonces, como les mencionaba, la serie de Taylor a nosotros nos va a interesar justamente por su capacidad de aproximar. Porque justamente lo que a nosotros nos interesa cuando estamos hablando de puntos críticos es una diferencia. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vuelvo a la pizarra. Y si nosotros tenemos que nuestra serie de Taylor es de esta manera, imagínense, supongan que la función tiene un punto crítico en A. Supongan que la función tiene un punto crítico en A, ¿vale? Entonces, si la función tuviera un punto crítico en A y yo quisiera saber su naturaleza, ¿qué pasaría? Si yo quiero conocer la naturaleza de ese punto crítico, a mí lo que me interesa
es conocer el signo de esta resta, de f de x menos f de a. ¿Por qué? Porque si a es un punto crítico y es un máximo, esta resta siempre va a dar negativo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo voy a escribir de todos modos, porque si no, a lo mejor no es tan claro para todos. Entonces, si esta cosa es menor que 0, eso significa que f de a es mayor que f de x. Y entonces, eso de nuevo implicaría que hay un máximo en a. Muy bien. Ahora, si sucediera justo lo contrario, que f de x menos f de a, en lugar de ser menor que 0, fuera mayor que 0, entonces eso implicaría que f de a vale menos que f de x. Y en este caso tendríamos un ¿qué? Mínimo. Exactamente, Mínimo. un mínimo. Y bueno, entonces, ¿por qué la serie de Taylor nos sirve para esto? Pues porque si nosotros vemos esto de aquí, aquí tengo f de x y aquí tengo f de a, ¿cierto? Entonces, no, quiero esto. Entonces, si yo quiero conocer f de x menos f de a, porque conociendo eso, tendría el valor, o más bien la naturaleza de ese punto crítico, entonces esta cosa sería aproximadamente, ¿cuánto dije? F, pues nada más sería pasar este del lado izquierdo restando. Entonces aquí tendríamos f' de a por x menos a más el cociente de f bi'prima de a dividido sobre 2 y esto multiplicado por x menos a al cuadrado. El cuadrado va afuera. Así. ¿Cierto? Muy bien. Sin embargo, otra vez, como hicimos la consideración de que a es un punto crítico, ¿cuánto vale la derivada de la función en ese punto a? Pues tiene que valer 0, porque esa es la definición de punto crítico. Son los puntos donde la derivada se hace 0. Entonces, esta cosa de aquí se haría 0, 0. Y entonces esta diferencia que acabo de escribir, sería aproximadamente igual a la segunda derivada de mi función valuada en a, valuada en el punto crítico, dividida sobre 2 y multiplicando a x menos a al cuadrado. Muy bien. Si yo solamente necesito saber el signo de esta diferencia, el signo va a estar dado, por ejemplo, por esta cosa de acá. Bueno, eso es por el teorema del residuo de la serie de Taylor, pero bueno, supongo que sí ya lo conocen. O deberían de conocerlo. Si no, de todos modos, por ejemplo, en el Claudio Pita Ruiz que ya les pasé, ahí viene el teorema del residuo. El signo entonces de esta diferencia está solamente dominado por el término cuadrático de mi serie de Taylor. Muy bien, x menos a al cuadrado, ¿cuánto vale? En términos de su signo. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. X menos a al cuadrado siempre es un número positivo, bueno, considerando por supuesto que tanto x como a son números reales, ¿no? Entonces, el signo de esta cosa está solamente definido por el signo de la segunda derivada. Y de aquí nace el criterio de la segunda derivada. ¿Sí se acuerdan cuál era ese criterio? Bueno, si no se acuerdan, se los menciono yo ahorita. Si la derivada es negativa, entonces esta resta
sería menor que 0 y el punto es un máximo. Si la derivada, si la segunda, por supuesto, si la segunda derivada evaluada en el punto da positivo, entonces significaría que esta diferencia es positiva y por lo tanto el punto crítico es un mínimo. Así funciona el criterio de la segunda derivada para funciones de una sola variable, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a empezar a estudiar el criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables. Sin embargo, el concepto es el mismo. Entonces, no sé si quieran copiar esta parte de aquí o no. O sigo ya. Sí, profe, un minuto, por favor. Mm, Listo, profe. Les voy a escribir un poquito más porque esto está muy parco. ¿Y tenemos que copiarlo? Si no quieres, ¿no? Eso es a tu consideración. Esto lo va a subir a YouTube, ¿no? Sí. Gracias. ¿Ya copiaron? Los que querían copiar. Sí, ya, profe. Ya. ¿Todos? Bueno. Entonces, antes de que me pase a las presentaciones, que ahí es donde está un poco más escrita esta parte de la serie de Taylor para funciones de más de una variable, me gustaría preguntarles, si yo ahora quiero hacer una expansión en serie de Taylor para funciones de más de una variable, el primer problema al que me enfrento es que, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿cuántas derivadas tiene una función de una sola variable de primer orden? Pues nada más una, ¿cierto? Sin embargo, una función multivaluada, que tiene
muchas variables en el dominio, ¿cuántas derivadas tiene? Pues tiene tantas como variables tenga en el dominio. Esto es, si nuestra función f depende de x y de y, entonces tendría una derivada parcial respecto a x y una respecto a y. Si dependiera de x, y, z, tendría una respecto a x, una respecto a y y una respecto a z. Entonces, la forma de expresar este mismo concepto de la serie de Taylor, pues se complica bastante. Sin embargo, de todos modos voy a tratar de ser lo más explícito posible, sino de todos modos el desarrollo de una serie de Taylor para funciones multivaluadas lo pueden encontrar otra vez en el Claudio Pita Ruiz, que ya les mandé yo, ¿no? Entonces, vamos a dejar de ver esto y vamos a ver ahora la presentación. ¿Ahorita están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la serie de Taylor de una función multivaluada para solamente hasta el término cuadrático. Esto de aquí que viene R de X, vendrían a ser todos los términos de orden mayor que pues de mientras estamos despreciando porque nuestro criterio pues, se queda en la segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto? Tendríamos, por supuesto, considerando que X es el punto en el cual voy a estudiar esta serie de Taylor, que nuestra serie de Taylor es igual a la función valuada en el punto que estoy estudiando. Eso queda idéntico a la serie de Taylor original. Sin embargo, aquí ya empiezan a aparecer cosas, ¿no? Por ejemplo, esta primera cosa que aparece aquí, x menos xc, y bueno, este término que aparece, o este símbolo que aparece aquí sería de transpuesto. Y esto lo hago porque voy a considerar que este x menos xc es un vector columna, entonces lo transpongo para que sea un vector renglón. ¿Por qué? Porque lo que sigue aquí son todas las derivadas parciales de primer orden de mi función. Esto es el gradiente, ¿cierto? Y aquí justo está eso, todas las derivadas parciales de primer orden de mi vector. Entonces, una forma compacta de escribir todos los posibles términos lineales que van a aparecer para una serie de Taylor de una función multivaluada, pues es justo escribirla así, considerando que esto es un vector de todas mis variables, que está siendo multiplicado por un vector que tiene todas mis derivadas parciales. Pero bueno, ese ya lo conocemos. El vector que tiene todas las derivadas parciales es el gradiente, ¿no? Entonces, si se puede hacer esta operación, que siempre se puede hacer, estos serían los primeros términos de mi serie de Taylor, los términos de primer orden. Y luego el término de segundo orden, pues por supuesto tiene que contener a las segundas derivadas parciales. Pero de nuevo, como estamos en multivariable, la forma de expresarlo no es tan sencilla ya. Sin embargo, pues se puede expresar de esta manera, ¿no? Donde tenemos aquí un vector columna, aquí un vector renglón y aquí una matriz cuadrada, donde esta matriz cuadrada se conoce como matriz hessiana y está compuesta por todas las segundas derivadas parciales de mi función respecto a todas las variables. ¿Vale? Y bueno, obviamente pues lleva un medio, ¿no? Que salía también en la serie de Taylor original. Entonces, estos serían los primeros tres términos de mi serie de Taylor en multivariable. De nuevo, yo no voy a hacer la demostración de que quedan así. Si la quieren ver completa, pues eso lo pueden revisar en el Claudio Pita Ruiz, pero es demasiado y usualmente no me ponen atención a esta parte. Entonces, prefiero dejarlo solamente en la expresión. Igual, de todos modos, al final, lo que nos va a dar el criterio de la segunda derivada, igual que sucede con el criterio de la segunda en una sola variable, no va a ser más que esta matriz hessiana, ¿vale? Muy bien, entonces tratando de hacer lo mismo Bueno, que hicimos, otra vez, si quieren revisarlo bien, bien en el Claudio Pita Ruiz, o si quieren que yo lo explique en alguna clase extra, pues igual lo explico, ¿no? Pero si no, prefiero dejarlo así.
Entonces, otra vez, considerando que mi función la puedo escribir de esta manera y que la puedo aproximar solamente con los 3 primeros términos, entonces, pues yo puedo hacer este siguiente desarrollo. ¿Por qué puedo considerar que solamente me interesan los primeros 3 términos? Por lo que les dije del teorema del residuo de la serie de Taylor, que pues básicamente esto es un resumen de ese teorema del residuo, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que en torno a la localidad de mi punto crítico son más importantes los primeros términos que los otros. Entonces, por eso solamente me quedo hasta la segunda derivada. ¿Vale? Entonces, otra vez, a mí lo que me interesa conocer no es otra cosa, sino la diferencia que existe entre el valor de la función en cualquier punto cercano a mi punto crítico y el valor de la función exactamente en mi punto crítico. Esto se quedaría igual si solamente lo despejo. Pero, de nuevo, puedo considerar que este gradiente de aquí se hace cero porque eso es la definición de punto crítico, es el punto donde, o es un punto de la función donde todas las derivadas parciales se anulan, entonces esta parte de aquí se haría cero, por eso aquí ya no la escribo, y solamente me quedaría el 1/2 de esta cosa de aquí, más el residuo. De nuevo, considerando que el residuo siempre va a tener menor magnitud en torno al punto crítico que el término cuadrático, entonces yo puedo aproximar el valor de esta diferencia a partir de esta cosa de aquí. Bueno, cosas importantes a señalar aquí. Esta madre de aquí se conoce como forma cuadrática. Y igual que sucedía en una sola variable, que teníamos un término cuadrático y realmente el signo de ese término cuadrático estaba definido solamente por el valor de la segunda derivada, el valor en signo de un término cuadrático de esta forma, donde tenemos aquí en medio una matriz cuadrada y por los lados vectores que me permiten pues hacer conformable la operación, va a estar definido solamente por la matriz. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a querer estudiar, solamente la matriz hessiana, ¿vale? Muy bien. Para esto pues vamos a tener que tener varias definiciones, ¿no? Bueno, antes, obvio, como teorema, si solamente la forma cuadrática rige el signo de esta diferencia, pues ya podemos dar un primer resultado. ¿Cuál sería ese resultado? Si la forma cuadrática, bueno, que si la forma cuadrática esta es positiva, entonces nuestro punto crítico es un mínimo. Si la forma cuadrática esta es negativa, entonces nuestro punto crítico es un máximo. Igual que sucedía para una sola variable. ¿Vale? Muy bien. Pero otra vez, nos interesa conocer el signo de esta forma cuadrática. Debido a que esta forma cuadrática, bueno, a ver, creo que no lo puse mucho, pero aquí está la matriz hessiana, y la matriz hessiana está compuesta pues por las segundas derivadas parciales. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí tenemos la segunda derivada parcial respecto a x1 dos veces, pero esta de aquí es la de x1, x2, y esta de acá es la de x2, x1. En principio son distintas. Sin embargo, hay un teorema, que es el teorema de Schwartz, que nos dice que las derivadas parciales cruzadas, si se dan cuenta aquí tenemos I y J, y aquí J e I, en principio deberían de ser distintas, pero para cualquier función donde estas derivadas parciales existan en todos los puntos, son siempre iguales además. Entonces, con este teorema de Schwartz, lo que podemos asegurar es que esta matriz de acá, la matriz hessiana, siempre es una matriz simétrica. Y este resultado es interesante porque justamente nosotros vamos a poder conocer el signo de esta forma cuadrática de manera más sencilla si es que esa matriz es simétrica, ¿vale? Entonces, pues eso, lo que nos interesa es conocer qué pasa con la matriz hessiana. Y ahora sí, vienen las definiciones. Entonces, resulta que como este problema no es nuevo, o sea, eso se ha estudiado muchísimo y aparece en muchos lados el conocer el signo de una forma cuadrática, entonces obviamente se llegaron a definir formas cuadráticas que tuvieran siempre signo positivo o siempre signo negativo. Entonces, pues esta definición lo que nos dice es que si tenemos una matriz A que es simétrica y esta matriz A forma una forma cuadrática con algún vector X, entonces si el signo de esta forma cuadrática siempre es positivo, entonces se dice que la matriz es definida positiva. Si es
positivo o cero, se dice que es semidefinida positiva, ¿vale? Luego, si la matriz que aparece dentro de la forma cuadrática da que este resultado es siempre, siempre negativo, entonces la matriz se dice definida negativa. Y si es negativo o cero, se dice que es semidefinida negativa, ¿vale? Y finalmente, pues si no es ninguna de las dos, entonces la matriz se dice que no tiene signo definido, ¿vale? Muy bien, entonces, pues esto sobre todo nos permite quitarle el peso de buscarle el signo a la forma cuadrática y aventárselo a la matriz. ¿Por qué? Porque hay matrices que tienen esas características. Hay matrices para las cuales si tú las metes dentro de una forma cuadrática, el resultado siempre es positivo, y hay matrices que si tú las metes en una forma cuadrática, el resultado es siempre negativo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a querer buscar, si la matriz es definida negativa o definida positiva. ¿Vale? Bueno, y entonces, ¿cómo se busca eso? ¿Cómo buscamos ver si la matriz es definida negativa o definida positiva? Y eso se logra con este otro teorema. Entonces, vamos a considerar que tenemos una matriz simétrica. Eso no es para nosotros ningún problema, porque pues la matriz hessiana siempre lo es. Y entonces vamos a decir que una matriz es definida positiva si todos sus autovalores, valores propios, valores característicos, eigenvalores, como le quieran decir, son y sus menores principales son positivos. Eso de los menores principales, bueno, de hecho son menores principales líderes, pero eso se los voy a enseñar, se los voy a explicar ahorita. Son positivos. A va a ser definida negativa si todos sus autovalores, valores propios o lo que sea, son negativos. Y aquí cambia en términos de los menores principales líderes, porque sus menores tienen que tener signos alternados, empezando el primero siempre en negativo. Igual ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Y finalmente vamos a decir que la matriz A no tiene signo definido si al menos tiene un valor propio positivo y uno negativo. Y en términos de los menores principales, pues básicamente sería que no todos son positivos y que además no cumplen con esta segunda propiedad de que puedan ser alternados con el primero negativo. ¿Vale? Y pues básicamente eso sería ya nuestro criterio de la segunda derivada. Con todo lo que les acabo de mencionar, sé que no es para nada claro todavía, pero ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para definir el criterio de la segunda derivada. ¿Vale? Entonces, pues como resumen, si nosotros queremos conocer la naturaleza de los puntos críticos de una función, entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular la matriz hessiana. Y si nosotros evaluamos la matriz hessiana en el punto crítico y resulta que es definida negativa, entonces vamos a tener un máximo local. Si nosotros calculamos la matriz hessiana, la evaluamos en el punto crítico y resulta que esta es definida positiva en el punto crítico, entonces, por el contrario, tendríamos un mínimo local. Y si la matriz evaluada en el punto crítico no tiene signo definido, y para esto también las semidefinidas no tienen signo definido completamente, ¿vale? Las semidefinidas también presentan ahí un problemilla, pero bueno. Si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico no tiene signo definido, entonces estaríamos frente a un punto silla. Y finalmente, si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico solo es semidefinida, que era lo que les mencionaba, entonces el criterio no concluye. Y bueno, esto lo vamos a discutir también ahorita, ¿vale? Entonces, pues de aquí, la verdad, no les pediría que copien nada, vale más la pena que hagamos ejemplos. Así que, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. Les voy a dejar de compartir esto. Y entonces, vámonos a la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está la pizarra. Entonces,
A ver, déjenme pensar en la función. ¿O hacemos alguna de las de la tarea? ¿Cuál? Está bien. Vamos a hacer una de las de la tarea. F de x, y igual a x al cuadrado por y al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si nos pidieran, como sucedía en la serie, calcular los puntos críticos y además su naturaleza, entonces, pues obviamente lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Calcular los puntos críticos, ¿cierto? Muy bien. Los puntos críticos de esta función pasaban pues por tomar las derivadas parciales de la función respecto a x y respecto a y e igualar con 0. Ya no voy a calcular los puntos críticos porque ya los acabo de calcular. Sin embargo, pues me voy a apoyar en las derivadas porque de todos modos necesitaré calcular las segundas derivadas parciales para la matriz hessiana. Entonces, los puntos críticos los encontraríamos igualando las derivadas parciales de esta función, que son 2xy cuadrada menos 2x, esto con 0. Y 2x cuadrada y menos 2y, y esto también igualado con 0. Y bueno, ya habíamos visto nosotros al inicio de la clase que esto nos daba ¿cuántos puntos críticos? 5. Sí, exactamente, 5. ¿Y estos eran? El primero era la coordenada 0,0. Exactamente, el primero era el origen 0,0. Luego teníamos, bueno, cualquier combinación de 1 y menos 1, ¿no? Porque aparecían todas, de hecho. Menos 1, menos 1. 1 menos 1. Y menos 1, 1. Entonces esos serían mis 5 puntos críticos. Luego, para el criterio de la segunda derivada, acá. Lo primero que voy a calcular son las derivadas de segundo orden, ¿vale? ¿Cómo me quedarían las derivadas de segundo orden de esta función? ¿Cómo me quedaría la segunda derivada de la función respecto a x dos veces? Pues sería como derivar esta función de aquí respecto a x otra vez. Entonces, esto me va a quedar 2y cuadrada menos 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda así? Sí, a Sí, 4 profe. y, ¿no? Sí. ¿Cómo? 4y, pero ¿por qué 4y? Estoy derivando respecto a x primero. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Ahorita hacemos las cruzadas, no te preocupes. Las derivadas parciales, la doble respecto a y, ¿cuánto me quedaría? Pues más o menos lo mismo, pero con las variables cambiadas, ¿no? 2x cuadrada menos 2. Y ahora las derivadas parciales cruzadas, ¿cómo me quedarían? Y ahorita van a ver justamente que siempre son iguales. La de xy sería primero derivar esta función respecto a x, que es esto, y luego derivarla respecto a y. Entonces, si ahora yo derivo respecto a y esta cosa, sí va a salir lo que mencionaba su compañero. Me va a quedar 4xy. Y si ahora calculo las derivadas parciales cruzadas, pero bueno, la otra derivada parcial cruzada, sería como derivar esta que está derivada respecto a y, ahora respecto a x. ¿Qué cuánto da? También da 4xy. 4xy. Siempre van a ser iguales las cruzadas, ¿no? Por si se quieren ahorrar ese cálculo, está bien. Luego entonces, ¿cómo se construye la matriz hessiana?
Nuestra matriz hessiana, H de F. Es con la Esta, fórmula, ¿no? sí, es una formulita. Pues nada más hay que acomodar en orden estos elementos, ¿vale? Sin embargo, es una función matricial. La matriz hessiana no es constante para cualquier valor de X y de Y. Entonces, pues va a ser una matriz compuesta de funciones. Entonces, la primera que iría sería la derivada parcial de mi función respecto a X dos veces. Luego, la segunda que iría sería la derivada parcial de mi función respecto a X y Y. Luego iría la derivada parcial de mi función respecto a Y y a X. Y finalmente, qué imbécil. Y finalmente iría la derivada parcial de mi función respecto a Y dos veces. Entonces, esta es la forma de acomodar la matriz hessiana. ¿Se dan cuenta? En la diagonal principal de la matriz aparecen las derivadas que son iguales, o bueno, respecto a la misma variable. Y fuera de la diagonal principal aparecen las que son cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, para este ejemplo, la matriz hessiana pues sería 2y cuadrada menos 2, luego 4xy, 4xy, y luego 2x cuadrada menos 2. Vamos a darle un poquito más de espacio a esto. Así me quedaría la matriz hessiana. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que quedaría así? Ajá. Y bueno, pues ya realmente una vez construida la matriz hessiana, lo que nos restaría es verificar pues si tiene valores propios positivos, valores propios negativos o lo de los menores. Que pues ahorita con ejemplos va a quedar, bueno, con ejemplos es siempre como se le suele quedar esta cosa, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo. Por ejemplo, para el punto crítico, 0,0, ¿cómo quedaría la matriz hessiana? Pues nos quedaría la matriz hessiana de la función valuada en el 0, 0. Esto es igual, y pues nada más nos quedaría sustituir 0, 0 aquí. Lo que nos haría la matriz, que nos quedará, pues 2 por 0 al cuadrado, pues es 0, menos 2, esto es menos 2. Luego tendríamos 4 por 0 por 0, pues eso es 0. Luego 4 por 0 por 0, eso es 0. Y finalmente 2 por 0 y luego eso menos 2, pues nos quedaría menos 2. Entonces nuestra matriz hessiana quedaría de esta manera, ¿vale? Muy bien, entonces de aquí pues voy a calcular por primera vez todo. No, puntos no. Los valores propios. ¿Y cómo se calculan los valores propios de una matriz? Eso se calculan obteniendo el polinomio característico de la matriz, que este polinomio característico pues es el determinante de la matriz que está definida por nuestra matriz original menos lambda veces la identidad. Si nosotros planteamos este determinante, eso nos va a dar al final un polinomio del cual sus raíces van a ser los valores propios. Entonces, bueno, esta matriz, así tal cual como la defino, pues sería primero mi menos 2, 0, menos 2, menos una matriz que tiene por entradas, pues lambda, luego aquí 0, luego aquí otra vez 0, y aquí otra vez lambda. ¿Por qué? Pues porque es lambda veces la identidad. Entonces, básicamente esta matriz en la diagonal principal tiene puras lambdas y nada más. Todo lo demás tienen que ser ceros. Entonces, si nosotros desarrollamos este determinante, pues nos quedaría el determinante de menos 2 menos lambda
Aquí tendríamos 0. Luego 0 otra vez aquí abajo. Y aquí otra vez volvemos a tener menos 2 menos lambda. Darle un poco más de espacio aquí otra vez. Y bueno, ¿cuánto nos quedaría este polinomio? Espero que sea claro para todos que esto es menos 2 menos lambda al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Pues sí. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio? Disculpe, profesor. Perdón. La verdad yo me perdí un poco en la parte en la que de los puntos críticos saca, bueno, en donde el resultado de fxx, fyy, fxy, ¿podría Aquí. repetir cómo sacó esos resultados, por favor? Sí, 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 claro. La matriz hessiana es una matriz que está compuesta, todas sus entradas son las segundas derivadas parciales de la función, ¿vale? Entonces, siempre o bueno, la manera de acomodarla, pues es la entrada 1, 1 es la derivada parcial doble respecto a la primera variable. Luego la entrada 1, 2 sería la segunda derivada parcial de la función respecto a la primera y respecto a la segunda variable. La 2, 1, pues es la misma, porque al final estas dos van a ser iguales. La 2, 2 sería la segunda derivada parcial de la función respecto a la segunda variable, y bueno, y si hubiera más, por ejemplo, aquí la entrada 1, 3 sería respecto a la primera y tercera variables, la 2, 3 sería respecto a la segunda y tercera variables, y la 3, 3 sería respecto a la tercera variable dos veces. Esas derivadas parciales nosotros las podemos obtener, estas segundas derivadas parciales las podemos obtener de derivar por segunda ocasión nuestras primeras derivadas parciales. ¿Vale? Ah, ya. Muchas gracias, profe. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, de aquí, pues es claro, o al menos para mí es claro que si nosotros metemos aquí un menos 2, esto de aquí siempre se hace 0, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, de aquí, Pues pues, sí. de aquí sabemos que los valores propios serían lambda igual a menos 2, y de hecho este tiene multiplicidad, ¿no? Porque sale dos veces. Entonces, eso significa que los valores propios son todos negativos. Son todos negativos. Y entonces, eso a su vez significa que la matriz, ¿cómo es? Pues Definida negativa. negativa. Definida negativa. Y por lo tanto, entonces, el punto crítico, ¿qué sería? Un máximo local. Es un máximo local. ¿Por qué? Eso lo podemos ver si nosotros nos vamos a un teoremita de los que les estaba presentando ahorita, que justo eso nos dice. Si quieren, les dejo de compartir esto y les vuelvo a compartir el resultado. Bueno, o sea, realmente lo que se tienen que aprender de todo lo que mencioné del criterio de la segunda derivada es casi esta lámina. Con esto ya tienen todo. Donde aquí nos dice, si la matriz valuada en el punto crítico es definida negativa, entonces el punto es un máximo. Si es definida positiva, entonces el punto es un mínimo. Y bueno, los otros casos especiales, ¿no? Que esos también los vamos a tener que estudiar pedacito por pedacito. Pero pues bueno, sobre todo sé que es demasiada información todo esto del criterio de la segunda derivada, entonces también sé que lo usual es que entiendan más con los ejemplos, porque justo con los ejemplos, cada ejemplo les puede ir enseñando una situación distinta, ¿no? Que sea máximo, que sea mínimo, que sea puntosilla. Entonces, por eso. Y bueno, si la pregunta va más allá de por qué si es definida negativa es un máximo, entonces eso lo podríamos ver de este otro teorema, donde justo eso nos dice, ¿no?
Si la forma cuadrática esta es negativa, entonces el punto es un máximo, porque la forma cuadrática definía el signo de esta diferencia, que al final a nosotros lo que nos interesaba era el signo de la diferencia, porque esto es lo que nos dice si el punto crítico vale más, o bueno, si la función en el punto crítico vale más o vale menos. Es por eso. ¿Vale? ¿Sí todos? ¿O Sí, no? profe. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, Sí. bueno, es por eso, básicamente, solo es por eso. Entonces, si ahora... No, les tengo que dejar de compartir esto para volver al ejercicio. Si ahora los comparto aquí la pizarra. Entonces, otra vez, los valores propios son negativos. Eso implica que la matriz hessiana es definida negativa. Y entonces, por lo tanto, el punto es un máximo local. ¿Vale? Eso es obteniendo los valores propios. Pero también, como chismecito, les voy mencionando que encontrar los valores propios nunca es la manera más sencilla de verificar el signo de una matriz. De hecho, lo más sencillo es justo hacer lo otro, encontrar los menores principales líderes. Pero entonces, para eso tengo que enseñarles cómo se encuentran los menores principales líderes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar este mismo resultado con los menores principales. ¿Cómo se calculan los menores principales? Los menores principales van a ser los determinantes de las submatrices de nuestra matriz si nosotros la empezamos a partir de la esquina superior izquierda y aumentándole el orden a la matriz a cada uno de ellos. Entonces, mi menor principal líder primero sería M11. Este sería el determinante de la matriz que me sale de partir esta matriz a partir de la esquina superior izquierda. Y bueno, obviamente, considerando solamente una matriz de orden 1. La matriz de orden 1 solamente tendría un término. Entonces, el primero de mis determinantes sería el determinante de una matriz cuyo único elemento es el -2. Y bueno, pues esta obviamente tiene como valor -2, ¿no? El segundo menor líder principal, el menor 2,2, sería igual a el determinante de la siguiente submatriz, pero si yo crezco el tamaño de mi siguiente submatriz, ya es de hecho la matriz completa, ¿no? Entonces, el menor principal líder 2,2 sería el determinante de esta cosa. ¿Y eso cuánto da? 4. Eso da 4. Recuerden, y aquí pongan mucha atención en esto, a pesar de que aquí tenga barras, tiene corchetes, entonces significa determinante de una matriz. No vayan a poner nada más las barras y el -2, porque si ponen las barras y el -2, eso se puede leer como valor absoluto y entonces le cambiarían el signo, ¿vale? Esto nada más como comentario, pues. Entonces, resulta que el primer menor líder es negativo y el segundo es positivo. Eso quiere decir que tienen signos alternados, empezando el primero en negativo, que era una de las condiciones para que las matrices fueran definidas negativas. Si quieren, se los muestro en la presentación. Eso viene... aquí. Una matriz A es definida negativa si todos sus autovalores son negativos, o por el contrario, o por otra parte más bien, si sus menores tienen signos alternados con el primero negativo. Entonces, signos alternados con el primero negativo. Si nosotros volvemos al ejercicio, el primero, ¿cómo es? Negativo. Y el segundo, positivo. Entonces, eso quiere decir... ustedes están viendo ahorita la pizarra, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, ok. profe. Creo. Sí, porque me avisó algo Zoom y me estaba yo tripeando. Entonces, ¿tienen signos alternados? El primero siempre negativo. Entonces, pues vamos a escribir eso. Los menores principales son, o bueno, tienen, más bien tienen signos alternados
y el primero es negativo. Lo que significa, por supuesto, entonces, que la matriz hessiana pues es definida negativa y las conclusiones que habíamos ya sacado para esta matriz pues son las mismas, ¿vale? Yo sé que esto se puede ver muy complicado, muy engorroso, porque de hecho lo es, pero pues no hay manera más fácil de hacer el criterio de la segunda derivada. Así es la vida. Entonces, pues vamos a hacer muchos ejercicios de este estilo para que les quede clarísimo, todo lo claro que se pueda, pero pues también obviamente les voy a tener que pedir que por su cuenta se pongan a estudiar estas cosas, ¿no? Para que no se les olvide, porque son muchos conceptos. No sé si quieran copiar hasta aquí. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió el M11? El que tiene el -2. Perdón. El que solo es el -2 es Ajá. por partir a la matriz en submatrices a partir del lado izquierdo superior. Entonces, siempre tu primera partición solo considera la primera entrada de la matriz, que esta sería pues el -2. Luego, si le subes el orden a la siguiente submatriz, bueno, en este caso, como son nada más dos variables, pues ya tienes la matriz completa. Pero en dado caso de que fuera de 3×3, pues aquí habría más términos. Y entonces, pues tu segunda submatriz tendría de esta forma y la tercera, pues tendría que ser ya ahora sí la matriz completa. ¿Vale? Ok. Y eso pues siempre se aplica, ¿no? O sea, es Sí, como eso algo siempre. así. Así se definieron en algún momento los menores principales líderes. La verdad, yo no tengo ni idea de a quién se le haya ocurrido definirlos así, pero pues así son. Ok, vale. Muchas gracias. Y Dime, Marco. ¿hay alguna forma de demostrar la matriz hessiana? ¿Hay alguna manera de qué? ¿Demostrar la matriz hessiana? ¿Así de dónde salió? Sí, hay una manera. La cosa es que otra vez la expansión por serie de Taylor, o sea, el concepto de donde sale eso, una, no es parte del curso. Dos, es largo. O sea, la única vez que yo enseñé todo completo con la demostración de la serie de Taylor para multivariable, me pidieron que no lo volviera a hacer en mi vida. Entonces, por eso ya no lo he vuelto a hacer. Pero pues es que de todos modos, al menos la matriz hessiana, de alguna manera se las tengo que mostrar que es necesaria, ¿no? Entonces, pues por eso sigo usando la serie de Taylor, al menos aunque sea solamente mencionada. Pero sí, o sea, y sí existe una demostración de eso y lo pueden leer en el Claudio Pita Ruiz. Si quieren, les doy hasta las páginas para que lo lean, para aquellos que quieran entrar más en esto. Cálculo vectorial, el Pita. Disculpe, ¿y entonces hay una matriz hessiana para cada punto crítico? Efectivamente, y ese es también un desmadrillo, claro que sí. Sí, en general, la matriz hessiana es para cada punto crítico y para cada punto crítico es distinta. De hecho, ahorita vamos a continuar el ejercicio haciendo la matriz hessiana de los otros 4 puntos críticos. A ver, espérenme, funciones de más variables, funciones compuestas, aquí está. En la página 343 del Pita Ruiz, que en el PDF sería como entrar a la 352. Ajá. Si ustedes tienen el PDF que yo les mandé, pues, no sé, en su lector de PDF, el que sea que usen, supongo que todos usan Acrobat, le pican al número de página 352 y ahí viene el inicio de la explicación de por qué la serie de Taylor se puede expandir a multivariable, cómo se hace esa expansión y por qué queda la fórmula que yo les puse al principio. Ahí viene. Pero, de nuevo, es larga y es más compleja. Es, de hecho, mucho más compleja que lo que les acabo de enseñar. Lo que les acabo de enseñar serían como las palomitas de eso. Profe, otra pregunta. Y si se resuelve, por decir, el determinante de la matriz hessiana y, o sea, a partir del resultado, si sea negativo o positivo el numerito, ¿no se puede también saber haciendo la naturaleza del punto?
¿Cómo? O sea, ¿te refieres a que diera negativo este 4? No, por decir, o sea, que una vez evaluada la matriz hessiana, o sea, en el punto crítico, yo resuelvo el determinante y me dé, por decir, un menos 2 o menos 16, o sea, así no también se podría saber la naturaleza del Ah, punto. claro, pero ese es un caso particular que sí que voy a discutir nada más que terminemos estos ejemplos. Cuando solo hay dos variables, que va a ser la gran mayoría de los casos de ustedes, el criterio se puede simplificar, sí, claro que sí, pero el criterio completo es este. El criterio Ok, para dos ya. variables, que es el sencillo, que es el que siempre viene en los exámenes, también se los voy a enseñar, pero es un caso particular de esto. Vale, vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿tienen más preguntas? ¿O hasta aquí parece todo bien? Hay una pregunta en el chat, profe. Ah, ok, sí. ¿De dónde saco el menos 2 menos lambda cuadrada y por qué determinó que lambda es igual a menos 2? Ah, ok, sí, claro. Es que aquí estoy sacando el determinante de la matriz. Entonces, para sacar el determinante, pues sería menos 2 menos lambda por menos 2 menos lambda menos 0 por 0. De ahí sale esa primera parte. Y la segunda es porque, bueno, para encontrar los valores propios son donde el polinomio característico se anula. Entonces, si lambda vale menos 2, yo aquí meto un menos 2, que con este menos se hace positivo, y menos 2 más 2 se hace 0. Entonces, por eso puedo determinar de manera relativamente sencilla que los valores propios de esta matriz hessiana son menos 2, los dos. ¿Vale? Ahí siempre tiene que dar 0. Es como si para que diera 0. Sí, porque así es como se define el polinomio característico de sus clases de álgebra lineal, si lo pueden recordar de ahí. Así se define el polinomio característico como o más bien los valores característicos, como los valores en los cuales el polinomio característico, ¿no se los mandé? ¿No les mandé el Claudio Pita Ruiz? No, profesor. Creo que no. A lo mejor fue a su otro grupo, yo creo. Ah, eso puede ser. Sí, bueno. Sí, se me fue bueno, sí, si no se los había pasado antes, perdón, fue mi culpa. Entonces tampoco les he pasado el Estrada García Monsiváis. No, tampoco, profesor. Ok, entonces aquí va. Se los mando porque el Claudio Pita Ruiz, a pesar de que no es el que más se parece al curso, a mí me gusta mucho y hay cosas que están sacadas de ahí. No literalmente, pero digamos que si ustedes quieren estudiar en un libro que tenga un nivel así perro, ese es el Pita. Sin embargo, por el otro lado, pues tenemos el libro de los profesores de la universidad, ¿no? Bueno, de la facultad, que es el Estrada. Y es el segundo que les acabo de mandar. Disculpen que no se los haya mandado antes, seguramente pues, se me fue el pedo. Pero bueno, ahora ya los tienen. Pues sí, yo creo que no. Bueno, les voy a mandar otro, el Marsden. Igual es bueno. A mí no me gusta tanto, pero hay gente a la que sí. Y bueno, entonces, ¿más dudas? ¿Más acerca de esto? Sí, profesor, yo tengo otra duda. Dime. ¿Siempre para sacar los valores propios se le va a restar lambda? Sí, lambda a veces la identidad, siempre. Pero de Ok. nuevo, calcular valores propios es en su mayoría de veces más complicado que calcular los menores principales. Entonces, como recomendación, siempre traten de usar los menores principales. Apréndanse la reglita de que o todos positivos o alternados con el primero negativo. Bueno, ya después yo les voy a enseñar otra regla más sencilla para dos variables, ¿no? Pero pues sí, yo como recomendación, apréndanse mejor la regla de los menores y saquen siempre los menores, porque eso siempre es más, bueno, no siempre, pero la gran mayoría de las veces es más sencillo que calcular los valores propios. Porque además, bueno, no sé si ustedes lo recuerden, pero los valores propios a veces pueden salir complejos. Y eso, pues ya, bueno, en este caso no. No, en este caso no, porque la matriz es simétrica, perdón, no, aquí sí siempre son reales,
bueno, pero pueden ser, por ejemplo, irracionales. Y en el caso de que le salga un valor propio irracional, pues entonces eso sí ya es un problema de encontrar, ¿no? Al menos, bueno, o para polinomios de orden muy elevado, pues ya saben ustedes de sus clases de álgebra que no siempre es fácil encontrar las raíces, ¿no? Entonces, para mí, y como recomendación, mejor los menores, ¿vale? ¿Sí? ¿O no? Bueno, Suenan decepcionados. Bueno, voy a hacer el cálculo de la matriz hessiana, bueno, más Sí, bien profesor. del signo de la matriz hessiana para los otros puntos críticos y no creo que me vaya a dar tiempo para hacer más, así que la próxima clase la vamos a empezar haciendo más ejercicios, ¿vale? Y de hecho yo creo que la siguiente clase van a ser puros ejercicios de esto. ¿Está bien? Va. De Para que acuerdo. bueno, y el criterio simplificado, ¿no? Que ese seguramente es el que más les les va a dar ganas de usar a ustedes. Entonces, pues bueno, para el punto crítico 1, 1, la matriz hessiana, ¿cómo nos quedaría? Voy a suprimir esto. Y si nosotros sustituimos 1, 1 aquí, tendríamos 2 por 1 al cuadrado es 2, menos 2 me quedaría 0, entonces ese sería mi primer elemento de la matriz. Luego tendríamos 4 por 1 por 1, que es 4. Luego 4 por 1 por 1, que vuelve a ser 4. Y finalmente 2 por 1, bueno, 2 por 1 al cuadrado, que es 2, menos 2, y esto nos da otra vez 0. Entonces, en este caso, espérame tantito, voy a borrar estas de aquí ahorita de mientras, porque nada más estorban. Entonces, para la matriz hessiana del punto 1, 1, nos quedaría esa de ahí. Si queremos hacerlo por valores propios, entonces, bueno, hacemos lo mismo aquí. La matriz hessiana menos lambda veces la identidad, entonces aquí tendríamos 0, 0, 4, 4, así. Que bueno, menos lambda veces la identidad, entonces aquí me quedaría nada más menos lambda, aquí también nada más menos lambda, y aquí en lugar de 0 me quedaría 4, y aquí también 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así el determinante? Sí. Muy bien. Y bueno, pues ya finalmente, si nosotros desarrollamos este determinante, pues me quedaría lambda cuadrada. Lambda cuadrada, que sería pues menos lambda por menos lambda, menos 4 por 4, menos 16. Lo igualamos con 0 y los valores propios aquí serían ¿cuánto? Más menos 4, ¿no? Y bueno, estos ya no tienen multiplicidad, ¿no? Sería tal cual más menos 4. Entonces tenemos un valor propio positivo. Y un valor propio negativo. Entonces, nuestra matriz hessiana no tiene signo definido. Y por lo tanto, el punto es Punto silla. un punto silla, Punto silla. efectivamente. Cuando la matriz hessiana no tiene signo definido, entonces el punto es punto silla. Si lo hacemos por los menores principales, entonces nuestro primer menor principal sería 0. Entonces, aquí le metemos el 0. Y nuestro segundo menor principal sería el determinante de la matriz completa. Entonces, aquí tendríamos 0 y 4. 4. 0.
Y bueno, este determinante, ¿cuánto nos va a quedar? Sería 0 por 0 menos 4 por 4. Entonces esto sería menos 16. Y como uno de sus compañeros mencionaba, como spoiler de la próxima clase, cuando el segundo menor principal sea negativo, siempre es puntosilla. ¿Por qué? Porque para tanto para definida positiva como para definida negativa, el segundo de los menores tiene que ser positivo. Entonces, si sale negativo, ya en corto es puntosilla. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí los menores principales no cumplen... mierda. No cumplen que la matriz tenga signo definido y bueno, por lo tanto, entonces el punto es puntosilla. Vamos a ponerlo aquí abajo y vamos a juntar un poco esto. Y entonces de aquí la conclusión pues es la misma, ¿no? Este punto es un puntosilla. ¿Vale? Ya son las 8:50. Y los otros puntos críticos, pues el resultado va a quedar muy parecido a este. Así que bueno, les diría más bien que se los avienten como tarea moral. O sea, ustedes hagan esto mismo para los otros 3 puntos que quedan. Les van a quedar cosas muy parecidas a lo que acabo de hacer yo para esta matriz con el 1, 1. Y las conclusiones que les van a salir deberían de ser exactamente las mismas. Los otros 3 puntos también son puntosilla. Entonces, otra vez, esto se los dejo como tarea moral. Esta no me la tienen que entregar. Pero pues ya no nos va a dar tiempo de que lo haga yo ahorita, ¿no? La próxima clase voy a empezar con el criterio simplificado y luego seguiremos haciendo ejercicios, ¿vale? Va. De acuerdo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Perdón? Mostrar tantito el criterio todavía no simplificado. ¿Cómo? ¿Podría presentar el criterio que todavía no está simplificado? Les voy a mandar las diapositivas. De hecho, bueno, a lo mejor hoy no, porque ya son las 9 y ya no quiero hacer nada, ¿no? Pero mañana a primera hora se las mando. Les voy a Vale. mandar todo el material que ustedes necesiten. O bueno, Gracias, profe. no sé si todo el que necesiten, pero todo el que tengo yo. Entonces, ahí lo puedes revisar. Y ahí viene pues todo lo que acabo de discutir ahorita. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo algo rápido, profesor. ¿Me podría recordar cómo había quedado, bueno, cómo salía el 4xy de la derivada como cruzada? Ah, sí, claro. Si tú tomas la derivada parcial respecto a x y luego la derivas respecto a y, entonces tú, por ejemplo, aquí tendrías que derivar el y cuadrada. Entonces pasas 2 multiplicando, te queda 4, y bueno, le tienes que restar 1 al exponente de la y, entonces te quedaría justo ese 4xy. O por el otro lado, la de y la derivas respecto a x, porque al final van a ser iguales, pero así es como queda, así es como sale, pues. Ok, ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, todo bien. Déjame haber puesto los lentes. Al rato los voy a tener ojos rojos los ojos. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda noche. Y nos vemos el viernebrios, ¿va? Va que va. Ok, va. Bueno. Gracias. Nos vemos. Profe. Cuídense. Nos vemos. Que tengan linda noche. Hasta luego. Hasta Que luego, tengan buena profe. noche. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Linda noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.